La región Amazonas ha sido devastada por un terremoto de 7.5 grados y luego el desbordamiento del río Utcubamba, que ha generado muchas pérdidas a nivel de vivienda e infraestructura. El día de hoy vamos a hacer una recopilación cronológica de lo que ha sucedido en Amazonas, en el río Utcubamba. Vamos a hacer una reflexión, pero sobre todo desde un punto de vista de la georreferenciación, donde vamos a ubicar a cada uno de los actores y cómo se han venido desenvolviendo en esta historia. Mi nombre es José Machaca, bienvenidos a la comunidad Hati y este es el tema de hoy. Para poder entender todo lo que está sucediendo tenemos que verlo desde un punto de vista espacial. Vamos a recopilar cada uno de los hechos que han venido sucediendo en Amazonas. Lo primero, tenemos que ubicarnos en dónde sucedió toda esta historia. En esta gráfica se puede ver justamente la conexión entre dos ciudades principales, entre Cajamarca y Amazonas, que es Jaén y Chachapoyas. La conexión entre estas dos ciudades se hace por esta red vial que se conoce como la carretera Belaúnde-Terry, que conecta justamente estas dos ciudades, y ambas están al margen de un río. Ese río es justamente el que va a venir afectando todo este tramo. Esta imagen de Corroto 2018 muestra la cuenca del río Utcubamba. ¿Qué es una cuenca? La cuenca es como un vaso donde se deriva todas las aguas que escurren en todo el relieve. Como se puede ver, es toda la región que abarca tanto el río como sus afluentes. Esto es el río Utcubamba, que es un río bien largo y que confluye al río Marañón y al río Amazonas. En la parte baja de este río es donde empieza nuestra historia. Todo empieza el día domingo 28 de noviembre a las 5:52 de la mañana, en las cuales el norte del Perú despierta con un terremoto de 7.5 grados. Vamos a ubicar justamente dónde se encontró el epicentro del terremoto para poder entender bien todo lo que ha sucedido. Bien, estamos en Google Earth, donde se desenvuelve nuestra historia. El origen del terremoto se encuentra en este punto, cual va a afectar a todo el norte peruano, sobre todo la parte de selva baja y ceja de selva. En esta zona podemos ubicar tanto el río como la red vial que conecta estas dos ciudades. Se puede ver la imagen del caserío El Aserradero, donde podemos ver que no existe una continuidad de la carretera debido a que esta es una zona muy vulnerable y sufre problemas de deslizamientos. Por eso la red vial hace un surco en esta zona. Bien, este fue el primer impacto del terremoto de 7.5. También afectó gran parte del departamento de Loreto, pero principalmente las manifestaciones del terremoto se ve en justamente esta zona conocida como Aserradero. Veamos un video donde se ve cómo se vivió ese día, las consecuencias de dicho evento. Ahí se puede ver el video de cómo justamente están rescatando a unas personas que habían sufrido los daños producto de este peligro. Lamentablemente el terremoto se cobró la vida de un niño menor y las consecuencias fueron pérdidas a nivel de vivienda, infraestructura vial, así como iglesias que se desplomaron, pero los daños más significativos ocurrirían a partir del jueves 2 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en la cual se puede ver la primera manifestación de las consecuencias del terremoto. Específicamente ahora en la imagen tenemos la zona de Aserradero. Vamos a ubicar a las ciudades de Jaén y Chachapoyas, toda la red vial que conecta estas dos ciudades. Todo esto es lo que abarca el río Utcubamba, que confluye al río Marañón. Nos vamos a ubicar en los principales daños que ocurrieron en esta zona, que es la zona de Aserradero, donde
Los deslizamientos generaron un embalse y contuvieron el tránsito normal del agua, como se va a ver en estas dos imágenes. En esta imagen se puede ver el embalse que se generó entre el terremoto y el desborde, por eso se obstruye el tránsito normal del agua, que se almacena en esta especie de laguna que genera muchos problemas porque cubre una zona vial, como se ve en esta imagen. Se puede ver, por ejemplo, que el agua logra cubrir árboles completos y tiene una altura muy significativa. Lo siguiente que va sucediendo a lo largo de estas horas es que se van manifestándose tanto Cenami como INDECI, brindando recomendaciones de lo que estaba sucediendo. En esta imagen se muestra el hidrograma de caudales del río Utcubamba y la estación Naranjitos. Luego voy a mostrarles dónde queda Naranjitos, pero presten atención en este hidrograma. El hidrograma es una gráfica donde se muestra una serie temporal del caudal respecto, en este caso, de los meses. En esta imagen nos muestra el Cenami que la onda de desembalse no controlado del río Utcubamba estaría llegando a la ciudad de Bagua entre las 9 y 10, que es el pronóstico que se hace a las 7 y 30 de la tarde, de la noche. En esta otra imagen, ya a las 9 de la noche, se muestra cómo efectivamente el caudal, el hidrograma de los ríos de Utcubamba en la estación Naranjitos aumenta significativamente y la onda ya estaría llegando en los centros poblados ribereños de Bagua Grande, Bagua, El Milagro, Cajaruro, Copayín, que pueden ser los más impactados y a partir de esto se da el reporte de INDECI. La siguiente imagen nos muestra ya a las 11 y 24, cuando ya están sucediendo los fenómenos de inundación que vamos a ver en los siguientes videos, que el río Utcubamba mantiene un caudal en estado muy crítico de 673.8 metros cúbicos por segundo a las 10 de la noche, y los efectos inmediatos son los siguientes, ¿no? A esa hora ya se puede ver, por ejemplo, en esta otra imagen, en este video, en el caserío El Salado. Y en esta otra imagen, el río Utcubamba ya sale del umbral crítico, en las cuales la onda de inundación ya se iba desplazando. Los daños más graves empiezan a partir de las 9 y 15 de la noche, en las cuales ya existen los primeros impactos en zonas urbanas, en pequeños caseríos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces todo el embalse que se había generado en el caserío Aserradero, ya se va, la onda de inundación ya va llegando a los primeros centros poblados importantes, como se puede ver en los caseríos El Salao y Wingo. Estas son imágenes de los impactos al día siguiente en estas zonas. El daño más significativo ocurrió en la estación Naranjitos y en el puente Naranjitos, donde desde ahí es donde se brindan los reportes de Cenami. En la estación Naranjitos, el puente había sufrido daños en la superestructura y la onda de inundación luego empezaría a disminuir en esa estación, porque obviamente ya seguiría su curso normal. El tiempo que tomó entre el caserío Aserradero y la estación Naranjitos es de 2 horas. Lo siguiente que ocurrió es, a lo largo del día se empezaron a establecer refugios como campamentos, no solo en el Estadio San Luis, en Bagua Grande. En Jati hicimos una recopilación de toda esta información que se ha venido desarrollando y pudimos hacer este pequeño mapa temático donde se muestra justamente los distritos que entraron en estado de emergencia, la conexión entre Jaén y Chachapoyas, el río, y se muestra como los centros poblados que sufrieron más daños producto de este terremoto y el desborde del río. Vamos a ver cómo afectó la inundación en el puente Naranjitos. Totalmente colapsado. Estamos a la espera para ver si es arrasado. Ahí se puede ver cómo la inundación va afectando al puente Naranjitos. El desborde del piquete.
fíjate que se realizó la salida Esta del es una inundación en el mismo centro poblado, donde la gente manifiesta que el agua llegó a cubrir varias entradas de las viviendas. Todo lo que ha inundado, no puede ir más parte de abajo porque está muy alto el agua y así. Se va, alumbran a la casa, se va la casa, se fue a la casa, alumbra la casa. Se va, alumbra la casa, Esta es una vivienda cerca de el puente Naranjitos. Acá se puede ver cómo la gente va buscando refugio en las partes altas. Bien. Al final, los daños fueron bastante significativos, sobre todo en la estación Naranjitos y en algunas viviendas que colapsaron. Esta última imagen nos muestra una recopilación a partir de imágenes satelitales de Sentinel, donde se muestra justamente la inundación en estas tres imágenes, una imagen óptica, y las siguientes son imágenes que ocurren 12 horas después del evento y 28 horas después del evento en imágenes ópticas y de radar, justamente porque algunas ocurrían en altas horas de la noche. Eso ha sido todo el comentario del día de hoy. Muchas gracias por participar. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, para que puedan conocer más acerca de Hati y de nuestro objetivo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.